Muy bien, buenos días. Soy Arcadio Gutiérrez Zapico, ya me conocéis. Encantado de teneros a todos aquí en esta nueva sesión de presentación del informe de la Agencia Internacional de la Energía Global Outlook Vehicles, Global Electric Vehicles Outlook. Es un informe dedicado a la situación del vehículo eléctrico y dónde están sus puntos principales, un informe holístico, ¿no? que compendia todo el conjunto y el desarrollo de las posibles acciones para el desarrollo del vehículo eléctrico. Normalmente estas presentaciones de la Agencia Internacional de la Energía las hacemos en inglés, pero tenemos la suerte de contar en este caso con Araceli Fernández Pales, quizá la recordáis, que es senior analista de tecnología en la agencia y que ya en octubre estuvo con nosotros presentándonos el Outlook de tecnología, que tan buen recuerdo siempre está en nuestra audiencia y en todos vosotros que estáis interesados en este campo. Y tenemos también poder contar con Jacopo Tattini, que es italiano, entiende bien español, porque hizo aquí varios cursos en España, aunque la presentación nos ha pedido hacerla en inglés y le hemos dicho por supuesto, pero también nos facilita el que podáis hacer vuestras preguntas posteriormente en el coloquio que exista, las podéis hacer en inglés o en español y como ya sabéis, pues Pablo de Juan las trasladará a Araceli. Bueno, los dos son unos grandes especialistas en este campo. Yo creo que la agencia está enfocándose a estos informes concretos, ¿no? Sobre puntos concretos que están en el core de la transición energética, la transición ecológica que se está produciendo en el mundo, y este es un ejemplo de ellos, ¿no? Un ejemplo que el año pasado se ha traducido en números, aunque les voy a hacer algún spoiler, ¿no? Que digamos a la vez que ha caído la venta de vehículos, pues los vehículos eléctricos han aumentado prácticamente en 41%, me recuerdo si no vi el resumen que tienen dentro del informe, ¿no? Y ya están alrededor de 10 millones hay en el mercado, rodando por las carreteras, ¿no? El informe lo podéis descargar gratis, ¿no? Es una ventaja de este informe, podéis ver que tiene cosas de regulación, que tiene cosas de tecnología, que tiene, digamos, un amplio abanico de todo lo que puede considerarse en el vehículo eléctrico en su conjunto, y yo recomiendo que lo leáis, incluso el resumen es muy bueno en el mismo. Y nada más, por mi parte, solo presentaros, como os he dicho, a Araceli Fernández Pales, que ya os he dicho que estuvo aquí cuando presentamos en octubre tecnología, que es ingeniera química de Valencia y que participa como responsable en todo lo relacionado con este mundo de los sectores industriales y del mundo de la tecnología de esto. Lleva desde el 2012, ¿no? En la IE, y antes estuvo trabajando en el mundo privado en estos campos adicionales. Y Jacopo Tattini, como os he dicho, también coordina las actividades de este Electric Vehicle Initiative. Ellos explicarán también qué es la Initiative dentro de la AIE y la conferencia de ministros ligados a este punto, donde está incorporado y cuyo da paraguas a este informe del Electric Vehicle Initiative. Es italiano, como os he dicho, tiene el doctorado en sistemas energéticos y me ha dicho que estuvo aquí haciendo un máster entre la Escuela de Minas de Madrid y la Escuela de Industriales de Madrid, que ambas están cerca de la Politécnica. Así que yo le doy la palabra a Araceli para que empiece a hacerlo. Venga, muchas gracias a los dos. Buenos días a todos y muchas gracias, Arcadio, por la introducción y por la oportunidad para presentar hoy en esta plataforma pues un poco el último estudio que hemos lanzado sobre vehículos eléctricos. Yo quería simplemente pues comenzar un poco poniendo en contexto este trabajo, sobre esta publicación, como comentaba ya Arcadio, donde digamos está situada dentro un poco del trabajo que hacemos en la agencia y en las diferentes plataformas de colaboración que tenemos. Esta publicación del Outlook que hacemos a nivel global de vehículos eléctricos es un poco la publicación, un trabajo de referencia dentro de esta iniciativa de vehículos eléctricos, que es una iniciativa, la Electric Vehicles Initiative, que es internacional y que trabaja y opera bajo el marco del Ministerial de Energías Limpias, el Clean Energy Ministerial. Esta plataforma se creó en el 2010 con el objetivo pues, de apoyar no solo el diseño, sino también la implementación de políticas que dieran apoyo al desarrollo y al despliegue de vehículos eléctricos en los diferentes segmentos.
y desde entonces, desde el 2010, la Agencia Internacional de la Energía pues, ha sido la coordinadora de esta plataforma y de esta iniciativa. Durante todo este tiempo pues hemos estado haciendo realmente muchas actividades, poniendo un poco en la misma mesa de diálogo pues, a diferentes gobiernos, también facilitando un poco las colaboraciones con diferentes industrias y también incluso, digamos, realizando iniciativas y campañas para un poco movilizar la acción, un poco los compromisos de diferentes países para el desarrollo de esta tecnología en términos más concretos. De hecho, en el 2017 se lanzó una campaña que se llama 30 en el 2030, en la que se basaba un poco en los miembros poner en común diferentes compromisos para alcanzar una cuota de mercado de los vehículos eléctricos del 30% en el año 2030. También el año pasado se lanzó otra campaña, Conducir hacia cero, que está también siendo coordinada con otros colaboradores dentro de la iniciativa, también para un poco apoyar los vehículos de cero emisiones o de cerca de cero emisiones y su implementación. Entonces, se han realizado muchas iniciativas, desde luego desde el 2010 en este sentido, pero bueno, un poco, digamos, el informe más de referencia que se ha estado publicando desde el 2013 cada año es este Outlook Global sobre vehículos eléctricos que comentaba, pues lanzamos cada año, está totalmente disponible en la web y que lanzamos pues hace un par de semanas. Es el que vamos un poco a presentaros hoy. Hacer un par de puntos también, o remarcar un par de puntos. ¿Por qué la Agencia Internacional de la Energía se centra tanto y pone tantos esfuerzos en temas de movilidad eléctrica? Pues la respuesta es bastante sencilla. Hay muchos puntos importantes a destacar, los beneficios que la movilidad eléctrica puede proporcionar. Primero, nos puede solucionar y contribuir a reducir de manera importante los problemas de polución local que vemos sobre todo en áreas urbanas. Luego también, sobre todo en países que son dependientes energéticamente, puede ayudar a reducir de manera importante pues, los costes de, digamos, importaciones de crudo. Y luego, por supuesto, es un pilar fundamental para, digamos, abordar los problemas de cambio climático. Como bien sabréis, la descarbonización, digamos, del sector eléctrico pues, contribuye de manera importante a conseguir estos objetivos de largo plazo que se han marcado muchos países, que han anunciado o han adoptado ya, incluso también muchas compañías, de llegar a conseguir cero emisiones netas en diferentes puntos en el futuro, hacia el 2050, en la mayoría de los casos. Sin embargo, la descarbonización del sector eléctrico no será suficiente para conseguir estos objetivos. Necesitamos abordar otras muchas áreas dentro de todo el sector, digamos, energético, sobre todo en el área de demanda, incluyendo pues, todos los sectores de manufactura, las industrias intensivas energéticamente, también con el consumo, digamos, de energéticos, sobre todo a partir de combustibles fósiles, en edificios y todo el sector de transporte, no solo digamos, el sector más de transporte en carretera, sino también abordando pues, el transporte marítimo, aviación, etcétera, etcétera, que son sectores donde la reducción de emisiones es más compleja. Entonces, bueno, dentro de este marco un poco que quería mencionar, en el que nosotros abordamos estos temas de una manera holística, como ha mencionado Arcadio, ¿dónde se centra, digamos, o sea, qué contribución tienen los vehículos eléctricos? Bueno, pues hemos estado viendo en los últimos años realmente que ha habido progreso muy importante, sobre todo en el tema de coches eléctricos. Hemos visto cómo las ventas de coches eléctricos han aumentado de manera considerable, desde prácticamente nada, hace 10 años, hasta llegar a una cuota de mercado a nivel global de un 3%. También, como comentaba Arcadio, ha sido muy significativo ver cómo mientras digamos, el mercado automovilístico colapsaba de cierta manera a consecuencia de la pandemia el año pasado, las ventas de coches eléctricos han continuado aumentando. Y de hecho hemos visto ahora que ya ha pasado el primer trimestre del 2021 que esta tendencia sigue al alza y que digamos, no vemos una desaceleración en este aumento de ventas de coches eléctricos. Hay muchos motivos que uno puede destacar, digamos, detrás de estas tendencias. Y mi colega Jacopo Tatini, que es el autor principal de este informe, va a explicar en detalle a continuación
todas estas dinámicas y todas las, las razones detrás de estas proyecciones que estamos viendo. Pero quería destacar una de ellas, la que pensamos que es más importante, que son, digamos, el impacto que están teniendo las diferentes políticas de los gobiernos respecto al apoyo de los vehículos eléctricos. Sí que es cierto que muchos gobiernos ya pusieron en práctica políticas de apoyo o políticas enfocadas a reducir las emisiones desde el del parque automovilístico, incluso para, digamos, acelerar el traer el coche eléctrico a los mercados o que el coche eléctrico llegara a los mercados. Al surgir, digamos, o al emerger la pandemia, hemos visto que algunos de estos países han incluso, digamos, reforzado este tipo de apoyo, introduciendo pues, subsidios directos para la compra de coches eléctricos o también programas de, digamos, de despliegue de infraestructura de recarga que han estado, digamos, reforzando y estimulando este crecimiento que hemos visto en los últimos meses, en el último año. Sin embargo, también es cierto que, pese a este progreso, cuando realmente ponemos en contexto las necesidades o digamos, el nivel de despliegue que sería necesario para conseguir estos objetivos más a largo plazo de conseguir cero emisiones netas a nivel, digamos, del sistema en global, los esfuerzos que se requieren son mucho mayores. Y uno de los temas que se analizan en el informe, que mi colega va a tratar en más detalle, es cómo las políticas existentes realmente hacen que los coches eléctricos, los vehículos eléctricos en general, digamos, penetren y contribuyan en los mercados de una manera significativa, pero aún así el esfuerzo requerido para conseguir estos objetivos a largo plazo serán mucho mayores. Nosotros desde la agencia pues, seguimos trabajando realmente para apoyar a los gobiernos alrededor del mundo, industrias, para un poco definir e implementar las políticas pensamos que serían más adecuadas para conseguir este desarrollo, esta aceleración en la adopción de vehículos eléctricos, no solo en coches, sino también en todos los segmentos del sector de transportes, pero también no solo, digamos, el avance en el sector de transporte, sino también a un nivel o a una escala, digamos, mayor en lo que respecta a todo el sector energético. Quería mencionar que la semana que viene, de hecho, vamos a lanzar un roadmap a nivel global para conseguir o que explora cómo conseguir o transicionar hacia cero emisiones netas en el 2050. Y este informe, que se va a lanzar el día 18, el martes próximo, pues realmente explora no solo la contribución de vehículos eléctricos en estos diferentes segmentos del transporte, sino también todos los hitos, digamos, cómo se debe transicionar en las diferentes áreas de todo el sistema, como mencionaba, para conseguir esta contribución. Entonces creo que puede ser un informe también bastante importante para la gente participando en el evento hoy. Entonces nada, simplemente mencionar que desde la agencia estamos dispuestos a seguir colaborando y contribuyendo, no solamente analizando un poco las tendencias de estos mercados, sino también, digamos, apoyando activamente tanto a gobiernos como a industrias para que estos objetivos se materialicen y pues no solo directamente, sino también a través, por supuesto, de la Iniciativa Internacional de Vehículos Eléctricos. Y nada, bueno, pues con este contexto un poco general, le paso la palabra a mi colega Jacopo Tatini, que como mencionaba es el autor principal del informe y ya va a entrar más en detalle en todos el análisis del mismo. Muchas gracias. Gracias, Araceli, gracias, Arcadio, por la introducción. Y como se explicaba, como estudiaba en España, voy a intentar hacer esta presentación en español, pero no tengo muchas ocasiones de practicar español, entonces puede ser que no se aclaren algunos puntos. Os pregunto de hacer preguntas al final en la sesión de Question and Answer. Gracias. Entonces, como Araceli ha explicado, el Global Electric Vehicle Outlook es un reporte anual que es dedicado a seguir y monitorar el progreso de la movilidad eléctrica en todo el mundo. Y queremos informar y sugerir a los políticos cuáles son las medidas mejores para acelerar la electrificación del sector de transporte. Voy a empezar describiendo un poquito lo que son los desarrollos recientes en el mercado de los vehículos eléctricos. Y bueno, las ventas de coches eléctricos han experienciado un crecimiento extraordinario en los últimos 5 años. Y aunque en 2019 el
crecimiento haya sido un poco más lento, las ventas totales al final de 2019 han alcanzado 2 millones de coches. Lo que ha pasado en 2020 lo sabemos todos, es que ha empezado la pandemia de COVID-19 y entonces todo el mercado de vehículos, todo el mercado de coches ha colapsado. Y las ventas de coches, no solo eléctricos, la venta de coches totales, se ha reducido de un 16% en 2020 comparado con 2019. Y esta es la caída más ancha, más grande, desde la crisis financiera de 2008. Entonces, muchos pensaban que también el mercado de los coches eléctricos habría caído, siguiendo la caída del mercado de los vehículos, de los coches totales. Pero eso no es lo que ha pasado. De hecho, podéis mirar aquí que en 2020 hemos alcanzado un récord de ventas de coches eléctricos de 3 millones a nivel global, que es un crecimiento de alrededor del 40% comparado con el año anterior, siempre considerando que el mercado total se ha reducido. Entonces, un crecimiento extraordinario. En consecuencia de esto, el porcentaje de coches eléctricos en el total ha alcanzado 4.6%, lo que significa que alrededor un coche entre 20 coches vendidos era un coche eléctrico en 2020. Y sobre todo son China y Europa los dos mercados más importantes en el 2020. Sobre todo lo que podemos notar es que Europa ha llegado a ser el primer mercado de coches eléctricos al mundo en el 2020, con unas ventas de coches eléctricos de 1.4 millones. Ahora vamos a ver en particular lo que ha pasado en el mercado de coches eléctricos en España en el 2020. Bueno, los coches eléctricos, las ventas de coches eléctricos han aumentado de 17.000 en el 2019 a 42.000 en el 2020. Y podéis ver que las ventas de Battery Electric Vehicles, que son color oscuros, y las ventas de Plug-in Hybrid Electric Vehicles son parecidas, son como 50-50. Y también se puede observar que el porcentaje de coches eléctricos en el total de coches vendidos en España ha alcanzado el 5%. Es decir, uno de cada 20 coches vendidos en España en 2020 era un coche eléctrico. Entonces se puede notar un cierto crecimiento, una aceleración en el crecimiento de los coches eléctricos, las ventas de coches eléctricos en España. Y este crecimiento no caracteriza solo España, sino todos los países europeos, como podéis ver aquí, Italia y Alemania también. Y en particular, el tamaño del mercado de coches eléctricos en España es parecido al tamaño del mercado en Italia, alrededor del 5% de sales share. Pero el mercado en España y también en Italia todavía es mucho más pequeño que el mercado en Alemania. Alemania, que con alrededor de 400.000 ventas de coches eléctricos en 2020, es el primer mercado europeo en términos absolutos. Digo en términos absolutos porque hay países como Noruega, donde las ventas de coches eléctricos han alcanzado, el porcentaje es de 75%. Entonces, 3 de cada 4 vehículos que se venden en Noruega son coches eléctricos hoy en día. Algunas informaciones sobre las estaciones de recargas y mientras que la mayoría de los cargadores de los eventos de recargas todavía se hacen en casa y en el trabajo, podemos también notar que ha habido un aumento, un crecimiento en los últimos años del desarrollo, del despliegue de las estaciones de recarga pública. Y en particular, el número de estaciones de recargas públicas a nivel global ha alcanzado 1,3 millones al final del 2020. Y el 30% de esto son estaciones de recargas rápidas. El parque de estaciones de recargas rápidas ha crecido del 45% en el 2020.
que es un ritmo, un pace, un ritmo más lento que en el pasado, porque en el 2019 era del 85%. Y probablemente eso es debido al hecho que por la primera parte del año, del 2020, los trabajos de construcción y de instalación de estas estaciones de recargas han sido paradas por el COVID-19. Podéis ver que China es el primer mercado en términos de instalación de estaciones de recargas lentas y rápidas, con alrededor 800.000 estaciones de recarga pública. Y España, ¿cómo se caracteriza España en este marco? Aunque sea bastante pequeña, la podéis ver en color rojo, y el 6% de todas las estaciones de recargas públicas europeas estaban en España, y España también comprende el 2% de las estaciones de recarga lenta a nivel europeo. Entonces, el 6% de estaciones europeas rápidas y el 2% de las estaciones en Europa lentas. Les quiero enseñar en particular cómo se ha evolucionado el mercado de las instalaciones de estaciones de recargas eléctricas en España. Aunque he mostrado que todavía en términos relativos a toda Europa los números son bastante pequeños, lo que se puede ver es que ha habido un crecimiento muy rápido en España en 2020. El número de estaciones de recarga públicas ha aumentado cerca del 50% entre 2019 y 2020, lo que es más rápido del ritmo que se ha alcanzado en Europa. Y también es interesante notar cómo en España el porcentaje de estaciones de recarga rápida en el total de estaciones lentas y rápidas es más alto del total europeo. ¿Veis? La parte amarilla es más, en porcentaje es más alta que para Europa. Algunos de vosotros conocen también el hecho que la Unión Europea ha creado una política que se llama Alternative Fuel Infrastructure Directive, y que lo que esa política hace es de sugerir a cada país, recomendar a todos los países que tengan un cierto ratio entre el número de vehículos eléctricos y las estaciones de recarga públicas. Y esto tiene que ser de una estación de recarga pública cada 10 coches eléctricos. Entonces, un ratio de 0.1 cargadores por vehículo. Y al final esto no es obligatorio ese objetivo, es una recomendación, por lo menos por ahora. Y lo que se puede ver en esta gráfica es que muchos de los países europeos, la gran mayoría, no han conseguido satisfacer esta recomendación de la Unión Europea. Y España, con 0.09, estaba bastante cerca al objetivo de recomendación de 0.1. Entonces, estamos muy cerca de ahí. Y de hecho, una performance mejor de las de muchos otros países. Solamente muy pocos países lo han alcanzado, ¿no? Solamente Italia y Holanda. Con el Global Electric Vehicle Outlook 2021, también hemos lanzado lo que hemos llamado el Global Electric Vehicle Data Explorer, que era una herramienta en la web que os permite de explorar los datos históricos y de proyección sobre venta de coches eléctricos, sobre el tamaño del parque vehicular, sobre el sales share y el stock share. También os permite de visualizar cuánta ha sido la demanda de electricidad por los vehículos eléctricos, cuánta ha sido la demanda de petróleo, de crudo que ha sido evitada por medio de los vehículos eléctricos. Y también podéis explorar las proyecciones. Se puede explorar por modo de transporte, se puede explorar por región, y también por las proyecciones podéis decidir si mirar los resultados de nuestro Stated Policy Scenario o Sustainable Development Scenarios. Entonces os invito a mirar esta página web, que es Global Electric Vehicle Data Explorer. La veis debajo de nuestra página internet de la agencia. Bueno, ahora quiero mostrar un poquito el tamaño desde el punto de vista financiero
del mercado de los vehículos eléctricos, en particular de los coches eléctricos. En 2020, los consumidores a nivel global han gastado 120 billones de dólares americanos en coches eléctricos, lo que es un crecimiento del 50% comparado con 2019. Y este crecimiento es debido sobre todo al crecimiento de las ventas de coches, pero también a un aumento en promedio del precio de los coches eléctricos. Comparado con lo que veis aquí, con el consumer spending, el total que han gastado los países, los governments, es mucho menor, es de alrededor de 14 billones de US dólares. Entonces, 14 billones comparado con 120, ¿vale? Lo que se puede notar es que el porcentaje de los gastos de los gobiernos comparados con el porcentaje, con lo que se ha gastado en total entre gobiernos y consumidores, es de alrededor del 10%. Y este porcentaje se ha reducido en el tiempo, en los últimos años, desde el 20% al 10%. Lo que significa es que se puede notar que las ventas de coches eléctricos empiezan a soportarse por sí mismos, porque hay un interés de los consumidores en comprar estos coches eléctricos. Son más appealing, ¿vale? Y también se puede notar que a frente de $1 invertido por los gobiernos, los consumidores invierten alrededor $10, ¿vale? También lo que se puede notar es que el volumen del mercado eléctrico, de los coches eléctricos en 2020 ha crecido también porque ha crecido la disponibilidad de los modelos de coches eléctricos en el mercado. De hecho, en 2020 habían alrededor de 350 modelos de coches eléctricos al mundo, lo que es un 40% superior que en el 2019. Y la mayoría de estos coches eléctricos son coches eléctricos puros, battery electric vehicles, ¿vale? Y cuando miramos al rango de esos vehículos eléctricos para battery electric vehicles, podemos ver que en los últimos 4 años ha aumentado mucho, ha alcanzado alrededor de 350 kilómetros, y al final, en 2020, ha alcanzado un plató, un nivel máximo, no ha crecido mucho entre 2019 y 2020. Y cuando miramos a los plug-in hybrid electric vehicles, vemos que el rango en este powertrain, en esta tecnología, se ha quedado más o menos constante en los últimos años. Cuando miramos a la disponibilidad de modelos de coches eléctricos a nivel regional, la primera cosa que podemos ver es que el primer mercado por disponibilidad de coches eléctricos es China. Es China con alrededor de 200 modelos disponibles. Europa sigue con alrededor de 100 modelos. Y los Estados Unidos son el tercer mercado por disponibilidad de modelos con alrededor de 50. En términos de disponibilidad de modelos en los diferentes segmentos de coches, podemos mirar que el segmento de SUVs, de todoterrenos, es el que cuenta por el 50% del total de los modelos de coches eléctricos disponibles. Y también lo que podemos notar de la figura a la derecha es que la disponibilidad de plug-in hybrid electric vehicles se encuentra sobre todo en vehículos más grandes. Veis que no hay ningún plug-in hybrid electric vehicle disponible en el segmento más pequeño. Se concentra sobre todo en los segmentos más grandes. Mientras que, sí, bueno. Y hasta ahora os he hablado sobre todo de coches eléctricos y del éxito del desarrollo, del despliegue de los coches eléctricos en todos los mercados globales. Pero es importante notar que la electrificación del sistema de transporte de carretera no incluye y no caracteriza solamente los coches eléctricos, sino también otros modos de transporte.
Por ejemplo, de hecho, el modo de transporte más electrificado hoy en día es el de moto es de motos, de two-three-wheelers, les llamamos en inglés. En 2020 había alrededor 25 millones de ventas de motos eléctricas en el mundo. Y alrededor 1 de cada 3 motos que han sido vendidas en 2020 era una moto eléctrica. Esto también, la electrificación no es una historia solamente de coches y de motos, sino también se están alcanzando ventas de vehículos eléctricos altas también en el sector de light commercial vehicles, de autobuses y de vehículos de camiones, ¿vale? Aunque esto está pasando todavía con números más bajos que los niveles de coches y de motos. Por ejemplo, por los buses, en 2020, 1 de 7 autobuses que ha sido vendido era un autobús eléctrico. Pero también es importante reconocer que este fenómeno no es todavía un fenómeno a nivel global y que en muchos de los segmentos de los modos de transporte, China es todavía el mercado más grande. Prácticamente todas las ventas de two-three-wheelers eléctricas se han realizado en China y la gran mayoría también de las ventas de buses eléctricos y de camiones eléctricos se deben a China, ¿vale? También hay un crecimiento de la oferta de modelos eléctricos en el sector de heavy duty vehicles, de los camiones y de los autobuses. Esta figura ha sido desarrollada gracias a los datos que nos han enviado unos partners del proyecto Global EV Outlook, que se llaman CalSTART, con la plataforma Zero Emission Technology, ZETI, Zero Emission Technology Information Tool. Y lo que podéis ver es que esta gráfica enseña los modelos disponibles de heavy duty vehicles en diferentes regiones del mundo por diferentes tipologías de vehículos, autobuses, heavy freight trucks, entonces camiones grandes y camiones de tamaño más pequeño. Y en la x-axis podéis ver el rango de los camiones y de los autobuses disponibles en el mercado, mientras que en el y-axis podéis ver el announcement date, la fecha en que estos camiones y estos autobuses irán a ser disponibles en el mercado. Ya hoy en día hay muchos modelos disponibles, podéis ver en la línea del 2020. Y vais a ver que también hay announcements de los productores de camiones y de autobuses que la oferta va a aumentar. Estas líneas negras enseñan la distancia, el rango promedio en las diferentes categorías y podéis ver que ya hoy en día es de alrededor 300 kilómetros, aunque se nota que esto está aumentando en el tiempo. Cada año está aumentando la distancia, el rango promedio que los camiones y los autobuses pueden cubrir. Y también se puede notar que ya hoy en día hay unos camiones de largo recorrido, de gran tamaño, que pueden cubrir, que pueden satisfacer recorridos de 1.200 kilómetros. Estos son ambos de tipología de electric y de fuel cells, de solo los dos. Y vamos a seguir en el futuro cómo va a evolucionar este mercado porque es muy dinámico. Todos los años hay una mayor oferta de heavy duty vehicles eléctricos. Ahora quiero enseñaros un poquito lo que es la situación de las políticas de fomento al despliegue de vehículos eléctricos. Y voy a comenzar haciendo una revisión de las políticas en el mercado de light duty vehicles, entonces en el mercado de los vehículos ligeros. Pero por favor que se fijen que tenemos estas mismas informaciones en el Global Electric Vehicle Outlook también para las políticas de soporte a de fomento a la electrificación en el mercado de los vehículos pesados, heavy duty vehicles. En particular, me voy ahora a focalizar
en los 5 mercados más grandes. También podéis encontrar más información sobre eso en una plataforma, en una herramienta online que hemos lanzado este año que se llama Global Electric Vehicle Policy Explorer. Y estos 5 mercados por los cuales voy a describir las políticas de fomento de los vehículos eléctricos, hoy en día estos mercados constituyen más del 75% de las ventas de coches, ¿vale? Entonces son los mercados principales. En común a todos esos mercados están los Fuel Economy Standards. Fuel Economy Standards, unos estándares de economía de combustible, ¿vale? O que en Europa se traducen en estándares de emisiones de dióxido de carbono. Y en general, el hecho que estos estándares se hayan puesto más estrictos, más pequeños, ha fomentado el despliegue de los vehículos eléctricos. China ya está empezando la quinta fase de estos Fuel Economy Standards. En Europa es muy importante porque este año es el primer año en el que han empezado a se han actuado estas políticas. Entonces los automakers, los vendedores de coches, tienen que vender un cierto porcentaje de vehículos híbridos, de fuel cells y eléctricos para poder satisfacer este límite de 95 gramos de CO2 por kilómetro. El año pasado, por lo contrario, mientras que en la mayoría de países se están haciendo más apretados estos Fuel Economy Standards, el año pasado en los Estados Unidos, los Fuel Economy Standards se han revisado haciéndolos menos apretados. Aunque la nueva administración ya ha declarado que se van haciendo más apretados en el futuro. También hemos considerado otras políticas como objetivos de electrificación que muchos países ya han puesto en marcha, por ejemplo China, Europa, prácticamente todos los países. Y dentro de estas macro regiones, en particular en Europa, los países miembros han puesto objetivos de electrificación. Y también podéis encontrar en el Global EV Outlook otras informaciones sobre los incentivos y los mecanismos fiscales para fomentar las ventas de coches eléctricos. Aquí podéis encontrar algunas información, pero os invito a mirar en el internet porque tenemos en el report, perdón, porque tenemos muchas más informaciones sobre todo eso. Entonces, haciendo un step back, nosotros en la agencia creemos que hay 3 razones principales por las cuales las ventas de coches eléctricos han aumentado a pesar de las crisis, la crisis causada por la pandemia. La primera razón es que, como he mostrado antes, como he enseñado antes, el número de coches eléctricos disponibles, de modelos de coches eléctricos disponibles, ha aumentado mucho en los últimos años. La segunda razón es lo que os he mostrado justo antes, en la transparencia anterior, es que hay muchas políticas de soporte, de fomento a los vehículos eléctricos que se han hecho también antes de la pandemia, ¿vale? Y la tercera razón que explico aquí es que muchos países, para proteger las ventas de coches eléctricos durante la pandemia, han aumentado los incentivos para la compra de vehículos eléctricos. En particular, países como Alemania, Francia y España han aumentado los incentivos. Y también podéis ver que China ha reducido, pero ha reducido porque China antes de la crisis tenía pensado de eliminar completamente los incentivos a los coches eléctricos, mientras los que han hecho es decidir de reducir progresivamente estos incentivos que se van a eliminar totalmente solamente en 2023. También, mientras que vemos muchos más países que hacen declaraciones sobre objetivos de neutralidad de emisiones de carbonos,
Vemos también muchos más países que dan objetivos de electrificación del sector transporte y que quieren eliminar las ventas de coches y de vehículos con motores de combustión interior a partir del 2025 con Noruega. Y hay alrededor de 20 países en el mundo que tienen objetivos de electrificación total del sector de light duty vehicles, de vehículos ligeros. Algunos de estos países, como por ejemplo los United Kingdom, ha indicado que quieren vender solamente vehículos electrificados, lo que incluye también hybrid electric vehicles, ¿vale? A partir del 2030, pero incluso estos países como United Kingdom a partir del 2035 ya quieren vender vehículos de cero emisiones, entonces battery electric vehicles y fuel cell electric vehicles. Y también podemos notar que hay muchos más países que quieren que quieren alcanzar cero emisiones en el sistema energético total a partir del 2045 con Suecia hasta 2050 por los otros países. Hay 8 países más la Unión Europea que han propuesto leyes para alcanzar cero emisiones en 2050. Y además de esto, hay 100 países más que todavía no tienen leyes promulgadas para cero emisiones, que pero han declarado, no tienen todavía esto en textos, en políticas oficiales, pero que han hecho anuncios oficiales. ¿Cuál es la situación para España? Os invito a mirar la nueva plataforma que hemos lanzado con el Global Electric Vehicle Outlook 2021, que se llama Global Electric Vehicle Policy Explorer, que os permite de ver las diferentes políticas que fomentan los vehículos eléctricos en países. Y aquí he puesto un extracto de las políticas principales en España, pero hay mucho más, cubrimos muchos países y os permite de filtrar las políticas por país, por tipología de vehículo, si es light duty o heavy duty, y también para tipología de medida, sea una legislación, si es un objetivo o si es una ambición. Y con esto espero haber dado más o menos un marco, con el poco tiempo que tengo a disposición, espero haber dado una idea de las que son las principales políticas que han fomentado el despliegue de vehículos eléctricos y seguirán fomentarlo en los años futuros. Y ahora voy a describir cómo estas políticas cómo van a impactar el despliegue futuro de las ventas de vehículos eléctricos. Y si miramos en el futuro, vemos un futuro muy bueno vemos un panorama muy positivo para los vehículos eléctricos en la próxima década, en los próximos 10 años. Si consideramos las políticas que ya existen, las que han sido anunciadas, el parque vehicular de vehículos eléctricos, considerando todos los modos de transportes, no solo coches, sino también buses, vans y camiones, todos excluyendo motos. Este parque vehicular va a aumentar de 11 millones en 2030 a 145 millones en 11 millones, perdón, en 2020 a 145 millones en 2030. Lo que significa es que en 2030 alrededor 1 de cada 14 vehículos que vemos en las calles será un vehículo eléctrico. Y si miramos a esto desde la perspectiva regional, podemos ver que nos suponemos un crecimiento en todos los mercados en el mundo. China va a ser el primer mercado, el mercado con el parque vehicular de vehículos más grande en 2030, con 55 millones de vehículos eléctricos. Europa va a seguir con alrededor 40 millones de vehículos eléctricos, que es un crecimiento de 10 veces comparado con el nivel actual. De todas maneras, también hay una oportunidad hay oportunidad de que el parque vehicular sea aún más grande de lo que hemos enseñado. En particular, si tenemos en consideración
los objetivos del Acuerdo de París, entonces las ventas de vehículos eléctricos deberían crecer hasta 230 millones de vehículos eléctricos en 2030. ¿Vale? Perdón. Los vehículos eléctricos son ya hoy en día y serán también en el futuro un importante contribuidor para reducir, para mitigar el cambio climático. Según nuestros análisis, en 2020 el parque vehicular de vehículos eléctricos ha emitido alrededor 50 millones de toneladas de dióxido de carbono. Esto considerando las emisiones de los plug-in electric vehicles que todavía consumen un cierto pequeño porcentaje de productos de crudo y también sobre todo por las emisiones upstream, ¿vale? Para la producción de electricidad. Pero este mismo parque vehicular, si hubiese sido compuesto de vehículos convencionales, de motores de combustión interior, habría emitido 2 veces más, ¿vale? Entonces, el parque vehicular existente en 2020 ha permitido evitar alrededor 50 millones de toneladas de CO2, que es parecido al total de emisiones del total del sistema energético de un país como Hungría. Entonces, es un arroyo bastante grande. Y si tenemos en consideración las políticas energéticas existentes, suponemos que en 2030 los vehículos eléctricos podrían reducir las emisiones de dióxido de carbono de 1/3 comparado con vehículos convencionales. Y podrían evitar las emisiones de alrededor 120 megatoneladas de dióxido de carbono. Y si además consideramos que el sistema de producción de la electricidad, el power sector, se descarbonice de manera más rápida, y si en paralelo a eso también consideramos un crecimiento del parque vehicular de vehículos de manera que se pueda satisfacer los objetivos climáticos del Acuerdo de París, entonces se podrían evitar, por medio de los vehículos eléctricos, se podrían evitar 410 millones de toneladas de dióxido de carbono en 2030. Entonces, esto es muy importante porque nos enseña que para que los vehículos eléctricos, para que nos donen, que permitan la máxima eficacia en reducir, en mitigar el cambio climático, es crucial que el despliegue de vehículos eléctricos sea acompañado para una reducción de la intensidad de carbono en la producción de electricidad. Voy a hacer las conclusiones. Entonces, concluyendo, el mercado de los vehículos eléctricos global ha demostrado de ser resiliente a pesar de la pandemia del COVID-19. Y esto ha sido posible gracias a las políticas energéticas que ya existían, al marco de políticas que ya existían, y también gracias al hecho que los gobiernos, en particular en Europa, en China, han dado incentivos adicionales, ¿vale? Y en 2021, en los primeros 3 meses de 2021, vemos que el mercado de vehículos eléctricos continúa creciendo y ha crecido a un ritmo más rápido que también en 2019, antes de la pandemia. Entonces, está siguiendo el éxito de los vehículos eléctricos del año pasado, está siguiendo también en 2021. La pandemia está ofreciendo la oportunidad a los gobiernos de construir un futuro mejor, porque por medio de los Recovery Funds, los gobiernos tienen la oportunidad de promover y fomentar la movilidad eléctrica. Y movilidad eléctrica no significa solamente las ventas de vehículos eléctricos, sino también el despliegue de estaciones de recargas y también la construcción de fábricas, de factories, que produzcan vehículos eléctricos y baterías sostenibles. Hasta ahora la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos es de 1.3 millones, la infraestructura pública, pero eso tiene que crecer para poder seguir y mantener el paso
el paso con el despliegue de las ventas de vehículos eléctricos. Nosotros, a la Agencia Internacional de la Energía, suponemos que en esta década, en los próximos 10 años, las ventas de vehículos eléctricos siguen creciendo, como he enseñado antes. Pero tienen que seguir habiendo políticas más fuertes para permitir que las ventas de vehículos eléctricos, el entero sistema de vehículos eléctricos, pueda satisfacer los objetivos del Acuerdo de París y satisfacer los objetivos climáticos. Y para hacer eso, nos tenemos que concentrar en 3 áreas principales. La primera, en el caso particular de España, España es parte de la Unión Europea, entonces tenemos unos fuel economies, unos CO2 emission standards ya suficientemente apretados entre 2020, 2025 y 2030. Lo que se puede hacer para soportar aún más los vehículos eléctricos es, por ejemplo, hacer una fuel vehicle tax diferenciada según las performances ambientales de los vehículos eléctricos. Entonces, los impuestos sobre las ventas de vehículos eléctricos podría ser diferente por vehículos que emiten más, todos terrenos, comparado a vehículos que emiten menos, como fuel cells, hybrid y vehículos eléctricos. La segunda política, la segunda cosa que los gobiernos deberían hacer es de seguir soportando el despliegue de las estaciones de recarga públicas y desarrollar estándares para la producción de baterías sostenibles desde el punto de vista ambiental y social. El tercer punto es que los gobiernos y las empresas deberían acelerar la descarbonización de la producción de electricidad. Se debería acelerar la reducción de la intensidad de carbono en la producción de electricidad. Muchas gracias a todos por escuchar. Lo siento por mi español, esperaba hacerlo un poquito mejor, pero no he practicado mucho en los últimos años y si no he sido claro en ciertos puntos, os pido de hacer preguntas. Araceli y yo estamos muy disponibles para responder a todas las preguntas. Gracias. Gracias, Jacopo. Te hemos entendido perfectamente, ¿no? Yo pensaba que lo ibas a hacer en inglés, que es lo que he dicho antes, pero bueno, al final lo has hecho en español. Y gracias, Araceli, también por la presentación de esta paraguas global de la Electric Vehicle Initiative que estáis soportando todos estos. Bueno, yo creo que esto además lo haréis regularmente, ¿no? Supongo yo que empezaréis a publicar regularmente estos informes como hacéis con el resto de cosas. Y ahora, si os parece bien, Pablo tiene ahí algunas preguntas que les han mandado y otras que habéis visto en el chat vosotros, así que os las pasará y si queréis, salvo que podéis, digamos, contestarlas que queráis. Eso es cosa que podéis organizar vosotros, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Arcadio, y muchas gracias, Jacopo y Araceli, por vuestras presentaciones. Mira, hay una pregunta de comparativa de países. Habéis mencionado que en España se vendieron 17.000 vehículos eléctricos en el 19, pasaron en 2020 a 42.000, parecido a Italia, pero muy diferente de Alemania, por ejemplo. Y os preguntan por qué. ¿Es por las políticas que han implementado en Alemania, porque tienen mayor incentivos a la compra de vehículos eléctricos? ¿Por qué esta diferencia? Gracias por la pregunta. Araceli, empiezo yo y si quieres añadir algo, por favor. Yo creo que hay muchas razones, ¿vale? Y una primera razón, sobre todo en 2020, ha sido el hecho que Alemania ha sido el país que ha aumentado más los incentivos para la compra de coches eléctricos. Entonces, Italia, Francia y España han aumentado los incentivos también, pero he enseñado una transparencia en la que se ve que Alemania para Battery Electric Vehicles da incentivos hasta $10.000 en 2020, lo que es más alto de países como Francia, Italia y España. Esa es una de las razones principales. También creo que hay razones de competitividad industrial, ¿vale? Por ejemplo, hay industrias en Alemania
que han declarado oficialmente que ven su futuro en el eléctrico. Muchas de estas empresas que ya producen grandes cantidades de coches eléctricos y que entonces puede ser que el mercado también es a contribuir a que el mercado sea más maduro en países como eso. Yo veo que, por ejemplo, en Italia se ha empezado ahora a la producción de vehículos eléctricos en Torino, la producción de vehículos híbridos. Yo creo que también eso, el hecho que las empresas mismas en Europa empiecen en ciertos países empiecen a producir, creo que también pueda fomentar las ventas en esos mismos países. Muchas gracias, Jacopo. Araceli, ¿quieres añadir algo? No, simplemente también es verdad que aparte de los puntos que comentaba Jacopo, también entra un poco las diferencias desde el punto de vista del consumidor también, tanto culturales como de poder adquisitivo, y cómo poder adquisitivo se ha visto impactado también por la pandemia en los diferentes países. Entonces, hay muchas variables en juego, pero sí, simplemente recalcar que pues, están estos dos lados, ¿no? Un poco de la balanza, de cuáles digamos, son las ayudas disponibles, cuál es el número de modelos disponible, y luego también la percepción un poco de los consumidores y también el poder adquisitivo de los mismos. Gracias, Araceli. Otra pregunta sobre estaciones de carga. Preguntan si hay algún indicador de estación de carga respecto a la población del país, ¿no? Porque el que hace la pregunta dice que si el indicador de estaciones de carga de vehículo eléctrico en España comparado con respecto a países que es un poco menor está afectado por una diferente penetración del vehículo eléctrico en nuestro país. Sí, bueno, gracias. No la hemos desarrollado ese tipo de análisis, pero creo que se puede hacer muy fácilmente. Ya tenemos todos los datos y se podría hacer. Es verdad, sí, que en general, que es la línea guía de la Unión Europea, por la Alternative Fuel Infrastructure Directive, el despliegue de estaciones de recarga pública debería seguir el despliegue de los vehículos eléctricos. Entonces, no es que hayan recomendado un valor, no es que la Unión Europea haya recomendado un valor en términos absolutos de estaciones de recarga, sino lo hacen comparado con el número de vehículos que existen. Sí, por supuesto, cuanto más coches eléctricos hayan, cuanto más es la posibilidad de que estas estaciones de recarga sean utilizadas. Entonces, cuanto más las empresas tienen incentivos y están interesadas en instalarlas. Entonces, los dos son elementos que hay que tener en consideración. En general, esta es un área que vemos como crítica muy importante, porque cuanto más la penetración de vehículos eléctricos no sea solamente, cuanto más ancha vaya a ser, cuanto más importante va a ser la utilización y la disponibilidad de estas estaciones de recarga pública. Entonces, este es seguramente un área en la cual queremos hacer más análisis en el futuro. Y hoy, por medio de la Electric Vehicle Initiative, colectamos datos por todos los países, también nos llegan datos de España, aunque no sea aún un miembro activo de la Electric Vehicle Initiative. Pero queremos sacar y tener más datos para poder hacer muchas más análisis sobre ese tema. Gracias, Jacopo. Araceli, ¿añadir algo quieres? Vale, pues, os preguntan sobre baterías, ¿no? Y cómo el desarrollo de la industria de las baterías y la creación de fábrica de baterías en los propios países puede estimular el desarrollo del vehículo eléctrico. Y luego os preguntan cuál es el estado actual, digamos, del reciclado de las baterías, de la segunda vida de las baterías. ¿En qué punto estamos ahora mismo? Bueno, puedo decir que en el Global Electric Vehicle Outlook 2020, la edición del año pasado, hemos tenido un enfoque particular sobre el tema de las baterías y hemos mirado exactamente sobre eso, sobre el Second Life. Nosotros lo que recomendemos, entonces os invito a mirar ese reporte que también podéis descargar gratuitamente de la página de la agencia. Es el capítulo 4 en el Global Electric Vehicle del año pasado. Nosotros lo que recomendemos es que muchas veces las spent batteries, las baterías de vehículos eléctricos que hayan sido utilizadas en vehículos que tengan 10 o más años de edad,
todavía se pueden utilizar por otras aplicaciones, en particular por una utilización estacionaria para ayudar en la seguridad del sistema eléctrico, ¿no? Por ejemplo, al lado de plantas de producción de renewable electricity, de fotovoltaica o de wind, perdón, no sé cómo decirlo en español. Entonces, ya una primera manera sería de reutilizar esas baterías en estas aplicaciones estacionarias. También hemos hecho el año pasado una review de las diferentes tipologías de reciclaje de las baterías de vehículos eléctricos. Y hay tres, la pirometalúrgica, hidrometalúrgica, y hemos también, no me acuerdo el nombre de la tercera, pero podéis ver todos los detalles de cómo funcionan estas. También hemos intentado hacer un análisis de cuántas baterías nos van a llegar en los años en el futuro, cuántas baterías nos van a llegar de los vehículos vehículos eléctricos que ya no se utilizan más, para poder ayudar a las empresas a anticipar cuándo más haga falta construir las plantas de reciclaje. Y muy importante también, ya en 2019 habíamos hecho unas análisis comparativa de los vehículos eléctricos, en particular de los coches eléctricos, desde el punto de vista de life cycle emission, de las emisiones considerando todo el ciclo de vida. Y el año pasado hemos tenido en consideración el reciclaje para hacer una update de ese life cycle análisis, teniendo en consideración entonces el reciclaje de las baterías también. En China creo que es el país más desarrollado sobre sobre las plantas de reciclaje de baterías, pero este es un área en la cual también Europa está procediendo muy rápidamente. El Global Battery Alliance había propuesto muchas medidas para hacer más sostenible las baterías, incluyendo también el reciclaje. Y de manera propia y paralela, la Unión Europea está desarrollando líneas guías paralelas que también tienen algunas cosas parecidas a las recomendaciones del Global Battery Alliance, aunque sean dos organizaciones, por supuesto, independientes. Entonces, va a haber un gran desarrollo de plantas de reciclaje de baterías eléctricas. Es claro que se quiere hacer que toda la supply chain sea sostenible en Europa. Entonces, esta es un área en la que podemos ver un gran despliegue en los años siguientes. Gracias, Giacomo. Araceli. Sí, gracias. Simplemente añadir que es cierto y por supuesto que digamos el escalar la capacidad de producción de baterías es un área estratégica que se está fomentando sobre todo en la región europea, como comentaba Jacopo. Simplemente quería añadir un punto un poco de contexto más a nivel de sistema, en el que también hemos estado analizando cuáles son las similitudes entre las diferentes tecnologías que van a ser esenciales en la transformación del sistema en general. Las baterías siendo una de ellas, también las pilas de combustible, tanto en aplicaciones estacionarias como móviles, y luego también los electrolizadores para la producción de hidrógeno. Y lo que fue interesante es ver que realmente cuando analizamos los diferentes componentes de estas diferentes tecnologías y los procesos de manufactura que se precisan para estos diferentes componentes, existen similitudes importantes entre estos equipos. Lo que analizamos fue que esta expansión de la capacidad de manufactura de baterías que vemos que es necesaria para acompañar el despliegue de vehículos eléctricos, como comentaba Jacopo, y que va a ser teniendo en cuenta que las baterías se comercializan a nivel internacional, puede tener beneficios adicionales más allá de lo que es la movilidad eléctrica, en el sentido de que todo el conocimiento y la experiencia que se gane en estos procesos de manufactura y en la reducción de costes de la obtención de estos componentes, son, digamos, beneficios que se van a utilizar o que van a revertir en los costes también de las pilas de combustible y de los electrolizadores de hidrógeno, dadas estas similitudes. Entonces sí que estábamos viendo que las cadenas de valor para la fabricación de estos equipos tienen puntos de convergencia y dado que la capacidad de manufactura de baterías se va a expandir antes, o sea, de manera significativa antes que la de pilas de combustible y electrolizadores de hidrógeno,
por los diferentes estadios un poco de nivel de desarrollo, tanto como el nivel de demanda que existe en la actualidad y la velocidad a la que van a crecer, pues era un punto interesante que estamos también destacamos en diferentes informes y artículos y que queríamos destacar también porque sí que estamos viendo también muchas similitudes y muchas, digamos, colaboraciones en las compañías que proporcionan estos materiales. Entonces, simplemente destacar esa conexión que no siempre está en el conocimiento de todo el mundo. Muchas gracias, Araceli. Precisamente os preguntan sobre cómo veis el vehículo de hidrógeno, qué perspectiva tenéis de su penetración. ¿Quieres comenzar, Jacopo, igual con la comparativa entre los diferentes segmentos? Claro, sí. Bueno, aunque en el Global Electric Vehicle Outlook tenemos un enfoque más sobre las ventas de vehículos eléctricos como Battery Electric Vehicle y Plug-in Hybrid. Aunque tenemos una página que está enteramente dedicada a presentar las estadísticas sobre las ventas de vehículos de hidrógeno, entonces podéis encontrar estas informaciones. Pero bueno, por supuesto, en nuestros análisis también hacemos proyecciones en la penetración de vehículos de fuel cells en el futuro en los diferentes modos de transporte. Y también tenemos una iniciativa que Araceli ha mencionado al principio, una iniciativa paralela a la Electric Vehicle Initiative bajo el Clean Energy Ministerial, que es la Hydrogen Initiative. Entonces, no hemos enseñado estas proyecciones, pero tenemos todos los detalles que queréis. En general, yo creo que depende de estrategias nacionales, ¿vale? Estamos empezando a ver una convergencia en general hacia despliegue de vehículos eléctricos como Battery Electric Vehicles y Plug-in Hybrid Electric Vehicles. Hoy en día el parque vehicular de Battery Electric Vehicles y Plug-in Hybrid es de 3 órdenes de magnitud, más grandes que de fuel cells. Pero todavía, sobre todo en el sector de heavy duty vehicles, de camiones y también de autobuses, estamos viendo muchas iniciativas de soporte para las ventas de fuel cells y también creemos que seguramente tiene que haber un espacio ahí. Sí, Araceli, si quieres añadir desde el punto de vista del sistema energético más ancho, de los problemas de recargas de vehículos como camiones, el hidrógeno tiene. Sí, simplemente, pues, bueno, como Jacopo ya ha comentado, pues, el proyecto este se centra más en el tema puramente eléctrico, pero todo el tema de demanda de hidrógeno y posibilidades de aplicaciones relacionadas con pilas de combustible e hidrógeno más en general en el sector de transporte, las analizamos ya inicialmente en el informe que hicimos sobre perspectivas tecnológicas que lanzamos en octubre del año pasado. Sobre todo el sector de transporte marítimo es un área interesante también analizar desde el punto de vista de demanda de hidrógeno, las posibilidades que puede tener ahí. Entonces, digamos que es una visión mucho más amplia que va más allá de lo que es el transporte por carretera. Y luego, pues simplemente mencionar que el informe que lanzaremos la semana que viene, el martes, digamos que ahonda también en estos temas, pero con la visión de, digamos, una aceleración en toda la transformación para conseguir llegar a cero emisiones netas en 2050. Entonces, bueno, si hay algún segmento en concreto que es de interés, podemos un poco ahondar, pero bueno, el tema es un poco amplio, entonces por completar. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Otra pregunta. ¿Consideran, digamos, que en los concesionarios y puntos de venta de vehículos eléctricos no hay una interrelación, digamos, entre la oferta de vehículo eléctrico con la oferta de servicios del ecosistema de eléctricos? Si pensáis que si se pudiera empujar eso, aumentarían las ventas de vehículos eléctricos. Puedo comenzar un poco para, pues, algunos términos en un poco... Ya el año pasado, o sea, Jacopo puede comentar un poco más, hubo un capítulo también en la edición del año anterior sobre la integración del coche eléctrico, digamos, en el sistema eléctrico y cómo los consumidores en sí también podrían interactuar en este sentido y tenerlo en cuenta desde el punto de vista también de los propios edificios, de los puntos de recarga, de donde podrían estar. Entonces también es un tema que se digamos, exploró más en concreto en el año pasado y que nosotros en el análisis que realizamos tenemos en cuenta en el sentido de que, como mencionaba, esto es un componente
la movilidad eléctrica, que está dentro de toda la transformación del sistema en general. En esta, digamos, análisis tenemos también en cuenta cómo se va a transformar, por ejemplo, el sector de edificios, tanto residencial como comercial, cuáles van a ser las diferentes tecnologías y cómo estas tienen que interactuar con los diferentes usos y servicios que los consumidores van a requerir en sus casas. Entonces, en este sistema, o sea, en este análisis tenemos en cuenta cuáles van a ser las diferentes estrategias requeridas al modelar, digamos, el sistema completo. Entonces, en este capítulo del año pasado yo hago una colaboración con los analistas de los diferentes sectores, tanto en edificios como en transporte, para un poco, digamos, llevar a cabo esto. Pero desde luego, o sea, desde el punto de vista del consumidor, cómo facilitar el acceso a puntos de recarga y cómo también, digamos, hacerles conscientes de cuáles son los beneficios que podrían tener también al tener, digamos, disponibilidad incluso de almacenamiento en casa para poder, digamos, revertir también electricidad a la red en momentos donde sea interesante. Entonces, hay muchas opciones, mucha flexibilidad. Digamos, aumentar digamos, la información sobre estos temas, cuáles son las posibilidades, también es muy importante porque puede llegar a ser un poco complejo desde el punto de vista del consumidor. Entonces, que los puntos de venta de los concesionarios faciliten esta información y que sirvan un poco como asesores de alguna manera, también un poco en colaboración con compañías eléctricas y qué diferentes, digamos, pues planes de negocio se pueden establecer. Es interesante pues, para acelerar la adopción de vehículos eléctricos más a pie de calle, por decirlo así. Gracias, Araceli. Si Jacopo quiere expandir un poco. Quizás pueda añadir dos cositas rápidas. Que sobre el tema que está diciendo Araceli de dar informaciones a los consumidores en nuestro grupo, en nuestro team, en la segunda parte de este año, al principio del año siguiente, de 2022, queremos producir una herramienta que vamos a hacer disponible en Internet por los usuarios, que es un Total Cost of Ownership File, que permite evaluar el coste total de propiedad de un vehículo, de un coche eléctrico, para que las personas puedan ver según la diferente utilización que ellos hacen, según cuántos kilómetros conducen cada año, según qué tipología qué precio de electricidad tienen en el propio país, para que puedan evaluar cómo es la competitividad de un vehículo eléctrico comparado con otros, con diésel o con gas. Esto desde el punto de vista de dar informaciones a los usuarios. Y también yo creo que en particular en Europa, seguramente, como decía Araceli, es muy importante que los puntos de ventas den informaciones a los consumidores. Yo creo que en general, también en este sentido, ayuda el marco regulatorio normativo de la Unión Europea de los estándares de emisiones de dióxido de carbono, porque a partir del 2020 y también el año que viene, hasta 2030, los automakers, los productores de vehículos, tienen que vender un cierto porcentaje de vehículos eléctricos, de vehículos de pilas de combustibles y vehículos híbridos para poder satisfacer estos estándares. Si no, tienen que pagar multas muy caras que no convienen. Entonces, al final, la estrategia de los puntos de venta se alinea a la estrategia más grande de los productores de vehículos. Entonces yo creo que este tipo de política que directamente va a impactar los productores de vehículos también va a bajar hasta a cubrir toda la supply chain. Así que creo que habrá más incentivos para los puntos de ventas también para dar informaciones para vender estos vehículos. Muchas gracias, Jacopo. ¿Tenemos alguna pregunta más, Arcadio? No sé, pero nos hemos pasado casi 20 minutos. Estás muteado, así que voy a hacer las preguntas. Yo creo. Házselas. Yo también les tengo una que les quería preguntar ahora a Jacopo, que ha dicho los estándares de la Unión Europea, ¿no? Y los 95 gramos y todo esto para las flotas. ¿Eso es solo Europa o esa discusión que vimos en Estados Unidos con la administración Trump está cambiando? O a Araceli, no sé, o está generalizándose? Porque es lo primero que has dicho en tus conclusiones. Bueno, sí. Me he adelantado, Pablo.
En general, eso es algo que vemos en todos los más grandes mercados, mercados en el mundo. También hay algunos en unos ciertos países y regiones que todavía no tienen Fuel Economy Standards. Sobre todo en el sector de Heavy Duty Vehicles, de camiones, hay menos países que en el sector de Light Duty Vehicles que tengan esta tipología de medida. En China, por ejemplo, tienen un Fuel Consumption Limit de 4 litros cada 100 kilómetros en 2025, entonces bastante apretado, más alrededor del mismo nivel que tenemos en Europa. En India también empezará en 2022 los Fuel Economy Standards y están menos apretados que en otras regiones en el mundo. Japón ya lleva muchas fases y de momento tiene 132 gramos de CO2 para kilómetro, entonces más relajado que en Europa. Pero como sabéis, el primer ministro de Japón ha declarado recientemente el objetivo de alcanzar 0 emisiones alrededor de 2050. Entonces, nosotros en la agencia, también otros analistas, nos esperamos, atendemos que vayan a poner más apretados estos estándares. En los Estados Unidos en particular, es verdad que la precedente administración ha relajado los estándares, se llamaban CAF Standards, ahora se llaman SAFE, S-A-F-E, y son más relajados. Antes era de una mejoría de 4.7 cada año a partir del 2020 y ahora con el nuevo sistema de 1.5, entonces bastante más relajado. Pero también en los primeros días de la nueva administración, el presidente de Estados Unidos ha declarado que esta era una de las áreas donde se iba a trabajar. La Environmental Protection Agency y también otras agencias en los Estados Unidos ya están trabajando para poder apretar los Fuel Economy Standards, por lo menos a los mismos niveles anteriores al periodo de Obama. Y también eso tiene el soporte de muchos productores de vehículos eléctricos, porque al final es un mercado global. Entonces, si muchos países están yendo en una dirección... Entendido, sí. Oye, fabricas para todo. Pablo, hazle la última pregunta. Venga, elige. La última pregunta es: ¿cuándo estimáis que habrá paridad de precios entre vehículos con motores de combustión interna y vehículos eléctricos? ¿En qué fecha, más o menos? Bueno, buena pregunta. Buena pregunta, y el tema es que eso es algo que te podremos contestar seguramente cuando hayamos terminado este Total Cost of Ownership File. Ya tenemos unos, pero queremos añadir ulteriores informaciones. Entonces, hay una diferencia entre el Purchase Price, el coste de compra, y el Total Cost of Ownership File. En algunos mercados donde hay, sobre todo como en Europa, donde hay impuestos sobre los combustibles fósiles más altos, podemos esperar que ya en los próximos 5 años pueda haber una paridad desde el Total Cost of Ownership para los coches eléctricos, incluso antes. Pero desde el punto de vista del Purchase Price, eso va a ser más adelante. Y al final, eso es lo que importa también mucho para personas que no se puedan permitir una inversión muy alta al principio. Entonces, también los gobiernos no tienen que considerar solo el Total Cost of Ownership, sino también eso. Sé que otras organizaciones como Transport and Environment han dado informaciones sobre eso la semana pasada. Creo que han dicho 2025 para coches y 2026-2025 para Light Commercial Vehicles y coches. Nosotros te podemos dar nuestra respuesta más precisa en 6 meses, pero según nuestras análisis anteriores, estamos ahí también. Muchas gracias, Jacobo. Araceli, ¿alguna cosa más? Ya lo dejamos. Nada, por mi parte, simplemente agradeceros la oportunidad de nuevo y un placer como siempre y nada, muchas gracias. Oye, a vosotros también, Jacopo y Araceli, por venir siempre que sacáis, animaros a que sigáis haciendo estos informes y nosotros dispuestos a presentarlos porque ya veis que la gente pues mantiene su interés. Ya os esperaremos en septiembre con el hidrógeno o en estas otras cosas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a los dos.
Gracias, Jacopo, por hacerlo en español. Siempre es mucho más interesante. Seguro que si decimos que es en español, hubiese venido mucha más gente. Bueno, Muchas gracias a usted. Muchísimas buenos días gracias. a todos. Buenos días, Araceli. Gracias, buenos días. Buenos días a todos.